buenos días a todos. Vamos a dar inicio. Bueno, hace 8 días avanzaron la primera parte del versículo 12. Vamos a continuar ahí. Y dice el verso número 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bueno, aquí nos enfrentamos en algo que, como yo lo he dicho, y creo que lo tengo un poco de razón, en los últimos años ha sido muy mal enfocada la gracia de Dios y la iglesia ha entendido que es como la parte de permisión de Dios para hacer lo que hagamos, ¿no? No es así. Aquí es un versículo, el versículo 11 y 12 son versículos muy claves en la Escritura. De hecho, en la carta de Tito es como el centro de todo esto, porque dice que la gracia de Dios se ha manifestado primeramente para darnos salvación. Somos salvos, ¿por qué? Por gracia, ¿no? Eso es algo que no hay cuestionamiento, ¿no? Y la salvación está abierta en este tiempo, en esta dispensación de Dios, para todo aquel que quiera creer, ¿no? No que pueda, que quiera, que disponga su corazón al mensaje de Dios, ¿no? Pero de ahí partimos a una parte muy importante que ya lo vieron hace 8 días. La gracia de Dios capacita, ¿no? Enseña, instruye. Habla de un verbo como cuando tomas a un niño. Por eso la Biblia nos enseña que debemos ser como niños, ¿no? En el corazón, dispuestos a ser enseñados. Ahora, una de las cosas que nunca debemos de perder de vista hoy que tenemos ya esta capacidad de la gracia, de lo que Dios está haciendo en nosotros, es lo que el pecado hizo en nuestras mentes y en nuestros corazones. O sea, eso es algo que no debemos dejar de ver. O sea, no hay justo, no hay ni uno solo, nadie buscaba a Dios. O sea, eso, cuando nosotros perdemos de vista eso, nos sentimos buenos, nos sentimos justos, nos sentimos merecedores, ¿no? O sea, vamos a ser bien honestos, ¿no? Pero cuando la Biblia nos desnuda y nos enseña la condición que teníamos en la mente y el corazón antes de convertirnos, nos espantamos, ¿no? Romanos 2. O sea, todo lo que describe ahí en Romanos 2 es un traje a la medida tuyo y mío antes de Cristo. Entonces, cuando eso lo dejamos de ver, venimos a la Biblia y decimos, bueno, pues yo no era tan malo, ¿no? O sea, eso que dice, pues a lo mejor sí, en algún momento, pero me voy a poner bien ochentero, pero Dios conoce mi corazón. Y ahí regamos el tepache, ¿no? Así, ¡pum! Entonces, cuando entendemos eso, primero nos viene una parte fuerte en el alma, en el espíritu, de la mal condición que estábamos. Pero la obra del Espíritu de Dios dice que está enseñando como un niño. Entonces, esa cercanía, esa adherencia a Dios, que ya sucedió por nacer de nuevo, nos empieza a abrir la parte de la necesidad de conocer y crecer en Dios, como un niño. O sea, un niño tiene etapas, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando al niño estás en la transición de dejarle de dar solo un alimento y le empiezas a agregar nuevos alimentos? Pues ya quieren, ¿no? O sea, ya. Por ejemplo, cuando tienen la edad de descubrir lo que hace la bolsita del dulce, ¿cómo hacen los niños, ¿no? Le haces la bolsita, quiere. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en el nacido de nuevo. Eso es lo que hace, enseñándonos. Pero nos enseña y nos mete a un camino, y ese es el punto a donde debemos, dice enseñándonos que renunciando. Y esa palabra que la veían hace 8 días significa rechazar. Y aquí ya nos enfrentamos a un punto en la vida de cada uno de nosotros donde se abre una disyuntiva enorme, lo que era con lo que anhelo ser. Ese es el punto donde muchos de nosotros vamos a atorarnos, a pasar mucho tiempo, a donde muchos siguen estando ahí.
llevan años en Cristo, O sea, nosotros, una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es que nosotros no somos capaces de determinar quién es creyente y quién no, porque eso le pertenece a Dios. O sea, por fuera los podemos ver, ¿no? O por fuera los podemos ver o bien pillines o bien santitos, ¿no? Pero el que determina eso en su condición es Dios. Entonces, pero muchos que están en el camino se atoran en esa disyuntiva entre lo que era y lo que me debo de transformar. Y el enemigo, el pecado, la carne, pues gana ventaja, ¿no? Es ahí donde nos meten voy a utilizar una palabra que es muy coloquial, pero que no tiene nada que ver, es como si nos metieran en un limbo, ¿no? En un espacio en donde me siento cristiano, soy cristiano, pero sigo viviendo bajo mis principios. Sigo pensando igual, sigo viendo la vida bajo el mismo. ¿Qué necesito? Renovarme, necesito cambiarme, transformarme. Necesito adherirme a Cristo como un niño. Una de las cosas de la niñez es que dependemos. Yo les decía el domingo, somos tan débiles que siempre dependemos de alguien, ¿no? O sea, humanamente somos así. Así nos diseñó Dios, ¿no? Entonces, llegamos a este punto, dice, enseñándonos que renunciando. Ahora, aquí hay otra disyuntiva. Dios ya nos dio todo para poder renunciar o darle la espalda a todo, a lo que dice aquí, a la impiedad, a los deseos mundanos. Sí, para vivir en este siglo, cuando habla de este siglo, habla de este tiempo, sobreajusta ahí piadosamente. O sea, ¿qué nos dio Dios? Una nueva naturaleza, una nueva simiente, pero no solamente eso, sino nos dio el Espíritu de Dios como sello de la nueva naturaleza. O sea, el Espíritu de Dios no puede morar en un cuerpo, en una vida, en un alma, bíblicamente, si no ha sido renovado, transformado y lo ha hecho limpio para que Él en su santidad pueda venir. Entonces, es allá donde muchos están hoy en día, ¿no? Luchando seriamente, y ahorita vamos a entender en dónde está esa lucha. Entonces, ya entendimos lo que dice, enseñándonos que renunciando. Dice, a la impiedad. La impiedad literalmente significa vivir a espaldas de Dios. Pero aquí es en la condición del corazón y de la mente. O sea, la impiedad es vivir a espaldas a Dios, pero es algo que el hombre en su pecado tiene en su ser interno. Entonces habla del corazón y de la mente. Y volvemos al mismo punto. Cuando Dios nos regenera, cuando Dios nos santifica, cuando Dios nos justifica, lo hace en el corazón, no externamente. O sea, yo lo digo de broma y es una broma bien seria. Por fuera estamos igualitos. Es más, por fuera estamos decadentes, ¿no? Pero por dentro estamos diferentes. Entonces, aquí viene un punto bien importante que hemos hablado. Bíblicamente, la mente y el corazón están ligados. Lo que yo pienso, siento, y lo que siento, lo pienso. Entonces, es ahí a donde está la gran lucha. Si Dios ya me cambió esto, aquí, la simiente de donde nacen los impulsos, hoy tengo que hacer que mi mente se ligue al corazón, y eso se llama renovación. Por eso Pablo en Romanos termina diciendo, no te conformes a este siglo, sino transfórmate y renuévate. Es ahí donde está la gran lucha hoy de la iglesia. No hay renovación, no hay transformación, pero quieren que Dios lo haga. Dios ya lo hizo. Nos corresponde ¿a quién? A nosotros, porque lo que Él hace es enseñarnos para que nosotros lo pongamos en práctica. Entonces es ahí, en ese, mira, lo trato de explicar A, B, C, D, pero eso es tan abismal que la mayor parte de la iglesia está metida hoy en día ahí. Ahí están empantanados, están como en un pantano, que no saben para dónde ir, porque siguen luchando con sus propios pensamientos. O sea, si tú y yo llegamos a Cristo y después de 5 o 6 años seguimos pensando igual, algo anda mal. Muy mal.
Puede ser que andes así unos meses, unos años, ¿no? Porque es natural, ¿no? O sea, es tanto el estrago interno que es natural, pero entonces, ya después de 6, 7, o sea, no sé, hablo de tiempos, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono todo eso? Porque la Biblia dice que mayor es el que está en... Y todo le echan al diablo, no, y es mayor y el diablo, no, nada que ver. Entonces, cuando dice aquí que renunciando a la impiedad es vivir fuera de la voluntad de Dios, pero ¿en dónde? En los pensamientos. Porque las intenciones ya fueron transformadas por Dios internamente. Porque lo que hizo Dios es cambiar el corazón, ¿no? El corazón de piedra por un corazón ¿de qué? De carne. El hombre que no conoce de Dios, pues tiene el corazón entenebrecido a la voluntad de Dios. Entonces, y la vida que teníamos antes era una vida lejos de los pensamientos de Dios. O sea, ¿qué reinaba en la vida antes que en el corazón y en la mente? El yo. Pues eso reinaba. Si hoy no hay si hoy no permitimos, voy a utilizar, es que es cosas muy, a veces como que lo alegorizamos mucho, ¿no? Si hoy no permitimos que el Espíritu de Dios, Dios mismo, tome el trono del yo, estamos en un conflicto. O sea, si todavía ante la vida queremos responder conforme lo que creemos y entendemos naturalmente, cuando hay dependencia, antes de dar un paso, antes de decir algo, antes de hacer algo, pues vas a Dios, ¿no? O sea, una de las cosas que hoy la iglesia tiene es que vive más en las consecuencias que en la anticipación de las cosas. ¿Por qué? Porque no vamos a Dios, porque no pensamos, ¿sí? Entonces, una de las evidencias, escúcheme bien esto, y tú lo sabes en tu corazón, de que has nacido de nuevo, es esta lucha que tienes entre tu mente natural, o sea, te viene el problema, te viene la tentación, te viene la situación, y tu mente quiere inmediatamente, pero hay algo en ti que dice, no, espérate. Esa lucha que todos tenemos los que hemos nacido de nuevo, es la evidencia de que hemos nacido de Dios. O sea, te hacen algo y tu respuesta es, te apachurro el pescuezo, ¿no? Yo no. Pero algo te dice, no, ahora, ¿cuántas veces te va a ganar eso? Pues constantemente, ¿no? Es una verdad. Entonces, podemos decir que la conversión es el camino de la comunión con Dios. Porque tú vas a empezar a buscar en las Escrituras, allá anótale en las Escrituras, cuál es la voluntad de Dios para esa situación. Puede ser perdón, puede ser tolerancia, puede ser quedarte callado, mansedumbre, templanza, dominio propio, mil cosas. Simple y sencillamente, mira, tan sencillo puede ser que la voluntad de Dios es que tu boquita se permanezca. Pero antes, ¿cómo era tu boca? Hombre, cohetes y relámpagos salían, ¿no? Entonces, ahí está la lucha. Y ese es el punto importante. Entonces, ahora, ¿cómo lo podemos poner teológicamente esto? ¿Cómo? Empieza un camino que el hombre natural no tiene, pero que el convertido tiene, que se llama temor a Dios. Si hoy no te da miedo, no te causa terror, pavor natural bien hecho, no estoy hablando de Halloween, nada de eso. El defraudar a Dios bajo sus principios, algo no está bien en tu corazón. Si hoy la riegas, bueno, pues sí, y te empiezas a autojustificar, algo anda muy mal en ti. Porque dice Proverbios 1:7, vayan conmigo ahí, Proverbios capítulo 1, verso número 7, vayamos allá. Fíjate lo que dice el Proverbios 1:7, lo sabemos, ¿no? Hasta de memoria, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, ¿qué es la sabiduría, hermanos? El conocimiento aplicado.
O sea, yo voy a ser sabio en la medida que conozco la voluntad de Dios y lo aplico. ¿A dónde lo aplico? En mi vida. O sea, yo no voy a pedir que lo apliques a ti, ni te voy a decir, ay, la Biblia dice que tú deberías de haberte callado. ¿Quién se debe de callar primero? Dice, los insensatos, los que no conocen a Dios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Totalmente contrario, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema más grande que nos causa la carne y el príncipe de este mundo con toda la influencia del mundo? El engaño. O sea, la carne ya no te puede gobernar, pero te va a seguir engañando. Al grado que si te puede confundir entre lo que es la voluntad de Dios y la tuya, lo va a hacer. Muchos creyentes están ahí, pensando que lo que hacen y dicen es la voluntad de Dios, y cuando vas a las Escrituras dices, oye, espérate, o sea, ¿en dónde dice eso? No, es que, no. Entonces, ¿qué hace ahorita nuestra carne y la corriente del mundo con el príncipe de este mundo? Engañándonos. Eso es el trabajo más grande que hay ahorita para la iglesia. Y va a estar acechando todo te va a venir con un engaño, te va a venir con soluciones y formas de aplicar fuera de la voluntad de Dios, totalmente. ¿Y qué ha optado la iglesia para acomodarse a ese modelo de pensamiento? Algo muy lamentable, que es la religiosidad. Y la religiosidad es algo externo. Te puedo hablar de la Biblia, te puedo citar la Biblia, te puedo decir muchas cosas, pero no las aplico a mi vida. Eso es ser religioso, muy religioso. Y hoy es el común denominador. Hoy lo que hacen, por ejemplo, yo me admiro, ¿no? de sus portales de Facebook, sus fotos, y creen, y hacen sus cosas y se justifican con sus fotos y sus fotos. Y dices, pues es eso, están en ese camino, ¿no? Justificándose a sí mismos, ¿no? Diciendo, mira, o sea, saqué una iglesia, ya tengo 20 personas que me traje de otro lugar, pero ya prediqué aquí, me tomo la foto con todos. Y digo, es que Dios me está bendiciendo. Pues sí, pero todos son iguales, ¿no? O sea, cada quien con lobos y ovejas con ovejas. Es que es así sencillo. Pero como nos tomamos la camiseta, nos pusimos una camiseta todos igualitas con un logo, pues ya le hicimos, ¿no? Eso es tremendo. O sea, ustedes piensen esto, ¿cuándo nos hemos tomado fotos todos juntos? ¿Es necesario hacerlo? Estamos re feos, ¿sí o no? ¿Para qué nos ven? ¿Sí me explico? Fotos de eso, o sea, ¿qué pasa? No, centrémonos. Porque se vuelven religiosos. Ahora, la religiosidad es algo externo que da la idea de tener una relación con Dios. Ese es el fariseísmo de la Biblia, ¿no? Me pongo, dejo de comer, hablo ciertas cosas, leo cierto salmo. Por ejemplo, ahora con el conflicto de Israel, ¿cómo les fueron en las redes sociales? No, una locura, ¿no? Una verdadera locura. El mundo y el apocalipsis. Saludos, ¿y de qué te tomaste? No, es que no es así. El Señor dijo, verás terremotos, verás guerras, hambres, pestes. Pero dijo algo bien importante: el amor de muchos se enfriará. ¿Cuándo va a venir? Y lo que vemos hoy, ¿no? Pero no, yo estaba impresionado. No, que ya el mundo y que Apocalipsis y que oren por Israel y que puras locuras, pura religiosidad externa. Ahora, la religiosidad nos hace creer que tenemos comunión con Dios.
y nos hace hacer cosas. Entonces, si el domingo a ti, el mensaje dominical, la clase del instituto, no te está transformando, algo está pasando. Algo no está bien. Porque el domingo es eso, ¿no? El domingo es venir a ser enseñados, y la enseñanza bíblica es confrontar nuestra manera de vida. Sales así y dices, uy, sí, yo sé que a veces les caigo gordo el domingo, está bien, es parte de mi trabajo, pero es normal. A veces hasta cuando digo, no, ¿por qué dije eso? Hasta digo, pues, tiene que salir en su momento, ¿no? Algún día les voy a enseñar, que escuchen una predicación y les voy a publicar mi texto que traigo aquí. Y se van a dar cuenta que a veces no es ni el 30% de lo que traigo escrito. Que es normal. Dios quiere mover, dar, quiere inquietar a la iglesia. Pero hoy que se ha hecho mensajes que te sientas a gusto, que te motiven, que te consuelen. Y yo hagamos una reflexión. ¿Somos pecadores tú y yo? Sí. Y fuertemente. No estamos en un camino, aunque seamos estudiosos, aunque tengamos un ministerio, no estamos en el camino correcto, porque la carne sigue golpeando fuertemente y el mundo en sus pensamientos. Por eso el Señor Jesús en sus tiempos les habló tan fuerte a los fariseos, ¿no? ¿Sabes que esa postura de religiosidad dentro de la iglesia es más dañina? Porque se llegan a confundir entre los verdaderos creyentes. Hay que tener mucho cuidado, el discernimiento viene de parte de Dios. Sí, porque cuando ves a alguien que vive impíamente, abiertamente, pues dices, este cuate no conoce de Dios, ¿no? Pero cuando alguien te habla de Dios, lo ves en la iglesia y su postura, y cuando está la alabanza se tira al suelo y dice, órale, ¿no? A lo mejor sí, ¿no? Y después te sale que dices, uy, no, ¿de dónde salió? Y son los más difíciles, ¿no? En todo eso, una de las cosas que hemos aprendido nosotros como pastores es darle tiempo a las cosas. Darle tiempo, solito el tiempo. No correr, no precipitarnos, no, tiempo. Y el tiempo es de parte de Dios es correcto, porque Él va a manifestar las cosas, ¿no? Entonces, el verdadero creyente, para que lo anoten ahí, vive de cara a Dios. ¿Qué significa eso? Vive buscando su voluntad. Ahora aquí tienes que conocer su voluntad. Y ahí está la escritura, ¿no? ¿En dónde conocemos la voluntad de Dios? En las escrituras. O sea, el verdadero creyente vive así. Y cede el trono de su vida en su mente y en su corazón para buscar la voluntad de Dios. Porque lo contrario es el yo. La carne, hablar de la carne es hablar de yo. Mis pensamientos, mis ideas, mis beneficios. O sea, si yo siempre quiero obtener o recibir algo, pues es la carne. Y la iglesia se ha vuelto para muchos un lugar para eso, ¿eh? A ver qué obtengo, a ver qué beneficio obtengo. No, es impresionante. Desde dinero, desde poder, inclusive hasta cuestiones sexuales. O sea, yo he tenido que expulsar gente de la iglesia por eso. O sea, no, esto no es serio, ¿eh? Esto es algo así que dices, oye, ¿cómo en la iglesia? O sea, y cuando hablamos de eso, hay quien viene a la iglesia a ver hasta qué roba. Y se meten con mujer para ver cómo se acercan a los botes del alfolí. Y he tenido testimonios de varios. Además, yo tengo un video grabado de una persona que se llevó 20,000 pesos en un domingo de un sobre. Y era el diácono. O sea, yo tengo un video ahí grabado. Que lo hizo en contubernio con otro. Y dices, oye, eso es triste, ¿no? Dices, ¿cómo puede suceder eso en la iglesia?
Pero, ¿qué reina? El yo, ¿no? Porque si tú le preguntas, te va a decir, es que tenía necesidad. Entonces la necesidad te hace robar. Es que no estamos viendo en las noticias eso hoy en día. Sí, yo sé que la emergencia está enorme, ¿no? Pero de que necesites un alimento en tu mesa, que te lleves una televisión. No, ayer pasaron que empezaron a desvalijar autos nuevos. ¿Sabes de qué te sirve una llanta de refacción de un coche? Pero ¿en dónde está eso? Y el corazón. Llegas a la iglesia, fíjate, el jueves que no vine, Pastor Ricardo me reportó, había un billete de 100 pesos en la oficina. No supe, dice, ahí lo dejé. Y está ahí, déjalo. Llegué el domingo, hicieron la oficina, no sé quién la hizo, y el billete de 100 pesos debajo del teléfono guardado, bien, ahí lo pusieron. Wow. No tenía dueño, nunca supimos quién lo puso, de dónde llegó, de dónde cayó. Yo te pregunto, ¿100 pesos te cambian la vida? No sé quién hizo la oficina el domingo. Yo cuando llego ya la oficina está limpia, ordenada, los baños, sin papeles. Y ahí estaba el billete. Ay, me recordé. Ay, el billete. Ay, ahí está. Dice, Señor, gracias. Porque los que entraron o el que entró muestran su corazón. ¿Te cambia la vida 100 pesos? Sencillamente, ¿no? Entonces, cada cuando tenemos que buscar la voluntad de Dios, todo momento. Por eso la oración, la dependencia. O sea, no necesitas hincarte para decidir si te comes 10 tacos o 5. Necesitas saber la voluntad de Dios. Sencillamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice aquí que debemos renunciar entonces a la impiedad? Es dejar el egocentrismo, hermanos. Lo que reina en una persona que no tiene comunión con Dios es su ego. Porque el egocentrismo es servirte a ti mismo. Y cuando tú volteas a Dios y quieres buscar su voluntad, quieres servirle a Dios con tu vida. Una de las cosas que evidencia a una persona que se ha convertido es que quiere ser usada por Dios correctamente. Ahí donde estás, en el trabajo, en la familia, con los vecinos, en las necesidades, no sé. Quieres ser usado por Dios. Hay un temor en tu corazón de darle gloria a Dios en tu vida, ¿no? Y otra de las cosas que es muy importante, que no buscas justificar tus acciones con la misma Biblia. Ellos justifican sus acciones con la misma Biblia. Pues órale, ¿de dónde salió esto, no? Ahora, ¿dónde se ve esto? En el diario andar, en el diario caminar. Y, por ejemplo, este antecedente que les menciono, ¿por qué el diario andar y el diario caminar? Les voy a compartir algo que nunca he hablado. En ese tiempo, antes, esto sucedió el primer enero después del desprendimiento de Casa Oración. O sea, nosotros nos desprendimos de Casa Oración en noviembre, eso fue el día 1 de enero del 2017. Pero los años anteriores, unos 3, 4 años atrás, fueron años de mucho viaje para nosotros. Había muchas congregaciones, había que viajar, había que estar. Y habíamos puesto protocolos para el cuidado del dinero, por bien de la iglesia y por bien de todos. Y habíamos designado a una persona que se encargara de recibir los alfolís, como lo hacía mi esposa. O sea, si mi esposa no estaba, habíamos encargado. Este hombre, con esta persona, empezó a tener muchos conflictos. La intención que él tenía es que esta persona
no hiciera su llamado a vigilar y cuidar los alfolís. O sea, es un plan que dices, híjole, ahora que te sientas y platicas, dices, es que ya había un antecedente. O sea, quiero pensar que esto no fue una práctica, eso fue un día que las cámaras lo pudieron tomar o que fue evidente. Y fue evidente porque la persona que depositó los 20,000 se acercó conmigo y me dijo, pastor, no he venido toda el diciembre, pero es mi diezmo de diciembre. Entonces cuando tú abres el alfolí, pues empiezas a encontrar eso, ¿no? Pero ¿a dónde llegamos todo esto? La verdadera comunión con Dios se ve. Y a veces somos muy superficiales de darnos cuenta de lo que están tramando, porque creemos que todos los que estamos en la iglesia somos creyentes. Y no es cierto. ¿Por qué menciono todo esto? Porque ustedes tienen hijos. No todos los jóvenes que se acercan a sus hijos son creyentes. Muchas de ustedes son mamás solteras. No todo el hermano que se acerca a ti para hacerte una plática y platicar contigo tiene unas buenas intenciones. Y aún los hombres, hay papás solteros aquí, no todas. Tranquilo. Tienes que tener discernimiento, tienes que orar, tienes que pensar, tienes que estar en comunión con Dios, tienes que conocer la voluntad de Dios. Es muy importante. Porque de ahí en fuera pues decimos qué problema tan grande. Entonces ya entendimos lo que significa la impiedad. Luego dice, y los deseos mundanos. ¿Qué es los deseos mundanos? Es donde se reafirma el egocentrismo. El mundo está basado en el yo. El mundo está basado en lo que a mí me beneficia, en lo que yo debo de obtener y debo de tener. Y si eso hay necesidad de pasar por encima de ti, bye. Entonces, los deseos mundanos están situados en el ego de las personas y tiene una influencia muy poderosa en la gente, al grado que determina esa influencia los deseos, las pasiones, los anhelos. Por ejemplo, ahorita el anhelo que está destruyendo enormemente la sociedad, el anhelo de realizarme yo mismo. ¿Está bien? O sea, si vas a ir a la universidad y vas a meterte a estudiar 6 años en una escuela y vas a hacer una maestría, perfecto. Pero también cuando tengas hijos, pues, ¿qué pasó? O sea, todo tiene un tiempo, ¿no? En la vida, ¿no? O sea, es válido. Pero hoy están, no, primero yo, mi vida, mi trabajo, mis deseos, y pues la pobre criatura con el perico, ¿no? Ahora le preguntas a la pobre criatura si esos son sus deseos. ¿Sí me explico? Estás centrado en el yo. Y si te fijas, toda el corriente de pensamiento es ahorita en ese punto. Todo lo que sale en las redes sociales es el yo, foto tras foto mía, y que una foto tomándome un helado, otra foto cuando me la acabé, otra foto con el usted, dice, oye, ya, párale. Pero te fijas, lo vemos tan sencillo, pero es el yo. El yo. Yo he llamado la atención a mujeres jóvenes casadas que se toman, oye hermana, pues como que ya no estás a la venta, ¿no? Ya tienes marido y tienes hijos. Para que tú sigas foto tras foto, pues, ¿qué pasó? Eso a lo mejor una joven. Inclusive cuando las cosas se ponen muy rudas en sus fotos, ya se las paso a mi esposa. Para que las agarre y ¿qué pasó? Porque es el deseo. Y todo eso, fíjate, viene en el afán de material obtener, tener. Los deseos mundanos es el egocentrismo enfocado en cuánto tengo, cuánto valgo.
Es lo que el mundo piensa, ¿no? Por ejemplo, nosotros que viajamos en una autopista 2, 3 veces por semana, en un estado abismalmente abierto, o sea, puedes encontrarte en una calle un coche de 2 millones de pesos y te puedes encontrar un coche que dices, camina con Durex, no sé cómo camina, ¿no? Esa es la verdad. O sea, te puedes encontrar un Porsche, como te puedes encontrar un coche que dices, híjole, ¿dónde está el caballo que lo jala, no? Pero fíjate, en la autopista cuando vienes para acá, esos coches que vienen de ese modelo, de esa capacidad, no te dan margen ni de moverte, porque de ellos es la autopista. De hecho, vieron el accidente que pasó hace 15 días, que el mismo se fue a estrellar atrás, entre el muro y un camión, por quererle ganar a un camión, un Porsche rosa. Pero ya cuando los ves dices, ¿a dónde me hago? Porque llegan atrás de ti a 160 kilómetros por hora y no te dan tiempo, se abre y ya vámonos. Se sienten, le digo a mi esposa, si son tan ricos, ya se hubieran construido su propia autopista. Pero es una cosa que yo les estoy hablando de segundos. Si tú no te pones abusado, pierdes con ellos. Muchas veces nada más lo oyes y ves algo que, ¡pum! ¡Ay, qué fue eso! Y no va uno, van 2, van 3, van 4 coches. No, y sí, es abismalmente. O sea, yo no entiendo cómo esa gente puede tener eso. Bueno, pero en un estado como donde nosotros estamos viviendo. Porque ellos piensan que lo que tienen les da derecho a estar por encima de ti. Eso piensa el mundo. En un acto tan sencillo. Es algo, ¿y qué dice, por ejemplo, un poquito más adelante, Tito 3:3? Fíjate que está bien fuerte cuando lleguemos ahí, Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos, que dice, a otros. Entonces, ahora que hay más. Cuando Pablo dice que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, lo pone en una gramática que va en el pasado, pero que tiene una validez en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Una constante renuncia al egocentrismo en nuestra vida. Que aún el egocentrismo es tan serio en el corazón que puede quitar el lugar correcto de Dios en la vida de un creyente. O sea, el trono de Dios que se le da en el momento de nacer de nuevo, en el primer amor, se puede desviar si seguimos alimentando el egocentrismo. Es cuando tú ya empiezas a creer que lo que ya estás viviendo lo avala Dios. Y podemos hacer una infinidad de cosas ahí. Infinidad de cosas. O sea, lo que te imagines es real. Y yo he oído lamentablemente, muchos dentro del cuerpo de Cristo están viviendo así. Es que Dios lo avala. No, jamás. Jamás. Eso es impensable. Entonces, cuando dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, habla de algo pasado, pero que tiene una vigencia presente. Entonces yo debo de conocer la voluntad de Dios cada día en mi vida, en cada situación, pero es algo que ya debo de entender. O sea, hay cosas que nos tenemos que frenar y esperar, y tenemos que aprender a ser pacientes, pero la mayor parte de las cosas sabemos que dice Dios sí y no. O sea, hacemos una lista de ciertas cosas, vamos a decir, para esto sí, esto no, y para esto vamos a orar, ¿no? Pero es necesario que lo hagamos. Entonces, es muy importante esto, ¿no? ¿Por qué menciono todo esto? Vuelvo al inicio, lo que manejé. En ti y en mí, a pesar de haber nacido de nuevo, a pesar de tener una nueva naturaleza, seguimos batallando con la maldad. Es algo real.
Y como el mundo se basa en esos principios, golpea fuertemente a nuestra vida. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer tú y yo es vigilar nuestra condición espiritual. Siempre, constante. Jamás te conformes. Jamás digas, es que esto es así. Siempre tienes que orar, siempre tienes que buscar. Ahora, si tienes esa comunión, esa cercanía, estás adherido a Cristo, estás alimentado de eso. Porque cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción, ni siquiera sabes, ¿no? Eso es lo que pasó ahorita en Acapulco. ¿En cuántas horas se les convirtió? En 3, 4, 5 horas. No esperaban eso, aunque era lógico por los climas. ¿Cómo lo entendemos bíblicamente? Porque hay muchas partes bíblicas que a veces como que las alegorizamos mucho y hablamos cosas sin sentido. Vamos a Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus, ¿qué dice? Deseos. Gálatas 5:24, ¿estoy bien? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, verdaderamente lo que estás deseando es algo que viene de Dios. Verdaderamente una pasión es algo que te enfoca, ¿estás de acuerdo? Algo que te gusta hacer, algo que haces constantemente, ¿no? Ahora, todo esto es muy fácil hablarlo, ¿no? Pero tú y yo sabemos que en la vida real está en chino. ¿Cuál es la solución para ti y para mí, para que en lo que es algo que sabemos, entendemos y en la vida real es difícil? Hay una palabra que nos da el equilibrio de todo esto. Se llama perseverancia. Si tú perseveras en las cosas de Dios, vas a obtener resultados. Y esa palabra perseverancia es un abanico enorme, ¿eh? Es oración, es estudio, es meditación, es congregarte, es servir. O sea, tiene unas facetas, un cucú suelto por ahí, ¿no? Hay unas facetas enormes de eso, ¿eh? O sea, yo no puedo perseverar si soy congregante ocasional. Entonces yo no puedo perseverar si no tomo la escritura y la abro y leo la Biblia. Yo no puedo perseverar si no oro a Dios. O sea, yo no puedo perseverar. O sea, la palabra perseverancia es algo grande, algo que debo de entender que se compone de muchas cosas. Es como la alimentación. Yo veía decía una persona en el Facebook, quiero decirle algo a los veganos. Dice, yo nunca he visto a un vegano trayendo zapatos de lechuga. Dije, sí es cierto. Es que ves que ellos están en contra de que mates a los animales. Dije, sí es cierto, nunca he visto a nadie con un zapato de hojas. Traes zapatos de piel, tienes que matar a un animal, ¿no? Dices, es cierto. Tienes que, o sea, ¿a qué punto vamos? Dios creó las cosas, ¿no? Esas corrientes de pensamiento. Ahora, si tú le metes mucha a algo, pues vas a tener un problemota, ¿no? Pero, ¿a qué quiero referir? En la alimentación es basta, ¿no? Tenemos que tomar de aquí, de allá, proteína, tenemos que tomar esto, tomar el otro. Es lo mismo espiritualmente. O sea, la comida espiritual se llama oración, se llama meditación, se llama lectura bíblica, se llama asociarte con personas, hermanos en la fe que están luchando con lo mismo que tú. Si hoy tu círculo cercano no son creyentes, tienes un problemón enorme.
¿Y por qué tienes un problema enorme? Porque te vas a desviar creyendo que tú estás bien y ellos están mal. Mucha gente no se asocia con creyentes porque no están dispuestos a soportar, ¿eh? Y tenemos que soportarnos unos a otros, ¿no? Ahora, el pecado es algo que sigue vigente en nosotros y es algo que va a entorpecer nuestro camino con Dios. Una de las cosas que entorpece nuestra comunión es el pecado, ¿no? ¿Cómo lo sentimos tú y yo en el momento de pecar? Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, ¿no? Y una de las cosas que desafortunadamente hoy no practicamos es la perseverancia y el esfuerzo de seguir caminando con Dios. Hoy con mucha facilidad muchos de nosotros nos apachurramos bien fácil, ¿no? Y no puede ser así. Para eso nos dio el Espíritu de Dios. ¿Sabes que la obra del Espíritu de Dios en ti y en mí es fortalecernos día a día? Él quiere fortalecernos. Pero ¿qué fortalece de nosotros? El hombre interior, el hombre que depende de Dios. Ahora se dice bien fácil la palabra perseverancia, qué trabajo nos cuesta, ¿no? En todo, ¿no? Aún en lo natural, iniciamos una dieta y al tercer día ya queremos, ya, ahí muere, ¿no? Dices, voy a empezar a hacer ejercicio, pones tu despertador a las 6, 3 días, al otro día ya te dan las 8 de la mañana y dices, pero es normal. Yo también batallo con eso, yo también. Como los celulares no puedes dormir con ellos, lo pongo bien lejos y pongo mi alarma a las 6 de la mañana y me tengo que parar a callar esa cosa, ¿no? Es normal, ¿no? Pero antes que teníamos aquí, la apagabas y yo lo ponía 3 veces, ¿no? Para que no te quedaras dormido. Es normal. ¿Por qué es todo esto? Algo que es bien importante. Tú y yo naturalmente somos duros. No nos gusta la sujeción. Tú y yo naturalmente somos rebeldes. Y llegamos a un punto bien importante. El peor enemigo somos nosotros mismos. Y nos han dicho que es el diablo. El peor enemigo, nosotros mismos. Y es algo que tenemos que batallar. Y en esa dependencia tenemos que buscar la gracia de Dios. La gracia de Dios dice que son todos los días, ¿no? Sus misericordias son cada día nuevas. Todos los días. Yo les preguntaba el domingo de la disciplina, ¿no? ¿Qué tiene disciplina para esto? Pues cuesta trabajo. Cuesta trabajo, no es fácil. Ser personas disciplinadas no es fácil. Y nos cuesta a todos. Y llegamos a la parte final del versículo 12, nomás la menciono, ya se fue la hora. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nomás les menciono que este siglo es aquí y ahora. Y la diferencia entre un sobrio y un alcoholizado es abismalmente enorme. Pero no por el efecto del alcohol, por el efecto de la influencia que hay en la mente y el corazón. Una persona alcoholizada, ¿cómo es? ¿No? Se está atada a eso, ¿no? Ok, lo dejamos aquí, porque ya se fue la hora. No les digo, se va muy rápido, pero vamos avanzando. Yo creo que de aquí a diciembre sí acabamos. No sé. A lo mejor sí.
porque ya el capítulo 3 está con un poquito más diluido, más digerible, ¿no? Pero no tenemos prisa. ¿Alguien tiene prisa? No, yo no. Pero gracias a Dios ahí vamos. Ok, hermanos, gracias a todos. Dios les bendiga. Y si Dios nos da vida, nos vemos mañana. No se pierdan la de mañana, ¿eh? La segunda parte de lo que hablé.